Buenas, linda mañana el día de hoy. Estamos a menos 23 grados. Una cosa buena que veo, positiva dentro de esto, es que la sensación térmica, siempre la sensación térmica la vas a encontrar acá. Feels like, se siente como menos 23, quiere decir que no hay nada de viento. Y arrancamos el día. Vamos a llevar a Luca con el abuelo y vamos a dar una vuelta por la ciudad mientras respondo tus preguntas. Vamos. Pero antes, mirá. Por las dudas, si te había quedado con el pendiente, todavía no veo la mesa. Oh, baby, don't cry, don't cry, 'cause there's always tomorrow, yeah. Oh, if I could fly. Ayer no nevó mucha cantidad, pero nevó todo el día. Así que como el día está despejado y no nieva, la gente aprovecha hoy y saca toda la nieve de sus cuadras. Vine a dar una vuelta al edificio de la legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la el edificio legislatura. Vine a dar una vuelta al edificio de la legislatura. Acá hay que pagar. Pero bueno, buena onda, me dieron media hora gratis, no sé por qué. Pero bueno, aceptada. ¿Te acordás que acá vinimos en Navidad? Hola, amiguito. Te decía, lo único que hay mucho ruido por esa máquina, pero acá vinimos en Navidad. No sé si te acordás. Lucas jugando acá atrás, las luces navideñas. Y me va a seguir pasando que se me muere la batería del teléfono Huawei. Ahora el bueno es el que le cambié la batería, ¿viste? Este es el iPhone que tengo acá usando ahora. Pero bueno, seguro vas a escuchar un poquito el sonido diferente. Pero bueno, le quería mostrar. Este es el edificio de legislatura. No me sale, loco. Este es el edificio de legislatura. Este es el edificio de legislatura. Este es el edificio de legislatura, el de acá atrás. Y cuando sea verano o primavera te voy a traer por estas partes así, con hielo, esta parte de abajo es agua. Y ahí los niños corren, juegan y demás. Oh, baby, don't cry. Don't cry. Oh, I wanna be with you every second of my life. Uy, acaba de pasar, esto me gustó. Este botón, apretás, te comunica con la policía directamente. Tiene la cámara ahí. Cualquier emergencia, apretás ahí. Está bueno, no lo había visto. Ay. Vamos al auto. Recapitulemos. Quería mostrarte y quería contar un par de preguntas ahí en el edificio legislativo. Sentado acá, re cool, como hice siempre. Con un cafecito y responderte alguna de las preguntas. Ahora estamos a menos 25.
Se siente bastante, si estás más que nada afuera por bastante tiempo. En todo el centro hay que pagar por estacionamiento. Creo que son como $3, 3 horas, algo así, no sé bien. Pero bueno, te dan la opción de media hora gratis. Así que me dieron media hora gratis, yo no aguanté la verdad ni 20 minutos afuera. Así que bueno, vamos a casa para contestarte algunas de las preguntas y respuestas. Nos tomamos un cafecito ahí. A manejar. Más fresquito, ahora sí. Ay, qué rico. Ok, preguntas que me mandaron por Instagram, vamos a empezar. Muchos me preguntan sobre el idioma español, que no saben inglés, por ejemplo, Sole, Ignacio, otra chica riojana que tiene un blog también en Brasil. Me pregunta si mi esposo no sabe inglés, pero tengo ganas de ir, ¿cómo puedo hacer? Uno puede venir acá con inglés, sin inglés, es como un país normal. Como por ejemplo, voy a Alemania y no hablo alemán. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a hacer entender al 100%, ni tampoco voy a entender, ni siquiera un 50%. Si vas a un país donde no hablas el idioma, vas a vivir igual, vas a caminar por las calles, vas a pedir un café, vas a pedir una hamburguesa, lo que quieras, pero no te puedes hacer entender al 100%. Y ahí se complica un poco el tema de también conseguir el trabajo. Aparte por las visas de trabajo, por el tema del idioma. Por ejemplo, necesitan una secretaria o un secretario para trabajar en unas oficinas y no va a poder tener el teléfono porque necesitas entender el idioma para hacerte entender y para poder tener un buen laburo. Creo que me explico más o menos. Ignacio, en las escuelas enseñan español, además supongo que del idioma francés e inglés. Y eso es lo que le estamos pensando a mandar a Luca, una escuela bilingüe. Francés solamente lo necesitas cuando vivís del lado de la parte francesa, donde está Quebec, Montreal. Ahí sí necesitas francés para hacerte entender. Si no, con el inglés está perfecto. Iván, quería saber cómo es el tema del frío, si estabas acostumbrado o no te gustaba. Gracias por los saludos. Desde 1999 vivo en el Caribe, Cancún y Playa del Carmen. Así que di una vuelta total. Igual en mi último barco había visitado Alaska, había visitado parte de Escandinavia donde hace bastante frío. Y traté de forzar un poquito el que mi cuerpo se acostumbre un poquito más. Es lo que sigo tratando de hacer ahora. Yo cuando llegué acá odiaba el frío, aparte vine de diciembre del 2019 donde hacía récord de frío, hasta se sorprenden acá porque a lo mejor salgo en busito o salgo sin guantes o sin gorro, lo que pasa es que trato de forzar a que mi cuerpo se acostumbre al frío. Gustar, no creo que haya un alto porcentaje de que guste el frío, bueno, por lo menos a mí, pero el frío como es acá y por largo tiempo, la verdad que no te gusta. Se vive y te acostumbras porque es parte de. Pero por ejemplo, como yo siempre digo, en Playa del Carmen, donde viví mucho tiempo, yo usaba uniforme, pantalón largo, y la gente a veces se quejaba de que hacía calor. Entonces siempre la gente se queja de algo. O que hace calor, o que hace frío, o que llueve, o que la humedad. Del clima donde estés, te vas a quejar. Si hace frío, te abrigás, si hace calor, shortcito y remerita y ojotas y salís. Fiorella me pregunta, ¿es difícil conseguir un alquiler? Es como en todos lados. Depende de la persona que te alquile, te piden los papeles que necesitas, y los documentos y demás que te puedan pedir. ¿Qué significa el tatuaje que tenés? El tatuaje que tengo acá es la rueda del karma. En el brazo izquierdo tengo un atrapasueños, es un símbolo que desde chiquito siempre me acompañó. Acá tengo la Santa Muerte. Del otro lado tengo un Hamza. Adentro del medio dice Hay, que significa vida en hebreo, y también lo hice como para balancear un poquito ya cuando estaba más grande, balancear el tema de la Santa Muerte con la vida. MTC, Titi, ¿cuál fue la temperatura más baja que te tocó vivir? Fueron los menos 41 grados el año pasado, justo apenas llegué, por eso también fue un poquito complicado llegar, porque yo llegué y a los 2 o 3 días, menos 41 grados, con una sensación térmica de menos 56. Fue récord mundial de la historia. También Diego me pregunta, sí o sí tenés que tener auto para vivir en Edmonton. Igual que en todos lados, tenés los colectivos, tenés pocos taxis, eso sí. Acá sí funciona el Uber. Y el auto, bueno, lo que es comodidad. Lo que sí veo, a diferencia, por ejemplo, mucho de Playa del Carmen y de Rosario, la gente no camina mucho acá. Será por el frío, será por el clima, pero por comodidad, la mayoría de la gente en auto. Tengo a Lucas que me preguntó sobre revalidar las materias por el inglés y la licenciatura.
todo ese tipo de preguntas, de papeles y requisitos, aparte de que podés verificarlo al 100% en canadá.ca. Tenemos nuestro amigo Arturo de CB Migration Canada, que acá te voy a dejar el link del video que hicimos juntos, donde podés sacarte algunas dudas. Y la primera consulta que le podés hacer es gratuita, así que especificale la pregunta que necesites, que te puede guiar. Y ya si querés trabajar con él de representante, ahí ya te va a decir los precios y diferentes formas que él tiene para ayudarte para emigrar. Tom me pregunta, ¿tener ciudadanía mexicana te ayudó algo para los papeles de Canadá? Yo no tengo ciudadanía, tengo residencia mexicana, no tengo el pasaporte mexicano. Teniendo el pasaporte sí te ayuda porque hay muchos arreglos que tienen en México y Canadá. Última pregunta, Mariana dice, ¿cómo va el tema de los papeles y si tenés pensado laburar en algo? Después del biométrico y del examen médico que hice no me han respondido todavía y espero que se haga pronto, pero por lo menos empezó a avanzar el tema de mis requisitos, mis papeles, así que eso me mantuvo un poquito más tranquilo. Es cuestión de esperar, por lo menos lo que te digo, avanzó el proceso. Y el tema del laburo, la verdad, primero voy a buscar en algo de lo que es mío, que es hotelería, relaciones públicas o servicio al cliente, recepción, algo que por lo menos con mi experiencia me sirva, los 2 idiomas que tengo y la experiencia que tengo. Así que hay muchos hoteles por acá, por el centro y también por los alrededores, así que a lo mejor en un futuro cuando tenga mis papeles ya puedo empezar a aplicar. Pero sí, cuando salgan los papeles, el tema es primero buscar del algo de lo mío y después en realidad de lo que sea, de algo. Ya te vas a enterar cuando sigas el canal. Así que bueno, terminamos por el día de hoy con las preguntas. Espero que te haya gustado. Vamos a hacer más preguntas. Espero que te esté gustando los videos que estoy haciendo. Muchas gracias por estar como siempre. Te agradezco y por seguir viéndolos y por seguir compartiéndolos. Acordate, si podés ver las publicidades, son 5 o 10 segundos de tu vida que te pido para que por lo menos sacar algo con los videos. Así que te agradezco una vez más. Mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina. Estoy acá en Edmonton. Muchas gracias por tus preguntas, tomarte tu tiempo para verme. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.